de la mañana con 4 minutos. Esto es Proyecto Puente a través de Stereo 100. Bienvenidos a la tercera hora de información de su noticiero. Les recuerdo que estamos en proyectopuente.com.mx, televisión por internet en Sonora. 5 años ya de hacer periodismo diferente. Pedro Abraham Valenzuela dirá misa Tere Lizárraga, pero en 2 meses se restableció la compra de medicinas, algo que ellos no hicieron por años. Dolores Aragón desde España, los Robles Linares de Ixtezón son médicos, nunca proveedores, no te ardas. ¿Qué pasó? Se están peleando en Twitter por acá. Luis Miguel Vargas de Malnacido, sigo sin entenderle a Teresa Lizárraga, nomás no dijo nada en verdad, nomás hay que ver cómo están las instalaciones. Sergio Flores, si el tema fuera para acusar, das el tiempo del mundo. ¿Cuándo es para aclarar? ¿Se acaba el tiempo? Pues le di 15 minutos, los mismos minutos que le di al director del Ixtezón ayer. Karinita Villa, que regrese lo de las pensiones mínimo. Aquí se aplica el eres mala Teresa y sí que renuncia al fuero, dice Karinita Villa. Muy bien explicado, dice Elvira Mena, la situación. Teresa Lizárraga, felicito por tu valor, nada como oír las dos partes. No, totalmente, digo, creo que fue muy clara en su propuesta. Teresa tuvo el tiempo suficiente y todos, este noticiero es de la Sociedad de los Hermosillenses, de todas las partes, pero no podía irme todo el programa con Teresa. Dijo lo que quiso, hasta se le trató como una dama que es. Me voy, además tengo en otro tema muy escabroso, muy delicado para los sonorenses, que desde mayo también lo debatimos lo suficiente. Están aquí los expresidentes del Colegio de Contadores, Guillermo Williams y Fidel Ramírez, pero tengo en la línea ya al director nacional del Sistema de Administración Tributaria. Me refiero a Aristóteles Núñez, quien me va a explicar qué fue lo que ocurrió frente al fraude que está comprobando la dependencia y que está pagando Sonora los platos rotos del padrecismo. Aristóteles Núñez, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, es un gusto saludarte. Igualmente, gracias por contestarnos la llamada. ¿Frente a qué estamos en esta comprobación de fraude que está haciendo su dependencia por 1,700 millones de pesos? Reforma lo socó, en su momento lo debatimos en campaña lo suficiente. Obvio, el entonces gobernador lo descartó, pero hoy hay hasta una sanción a Sonora y un dinero que tiene que regresar. ¿Por dónde empezamos, Aristóteles? Estamos frente a un hecho donde en el ejercicio de facultades delegadas a la entidad federativa en la administración anterior se cometieron algunas irregularidades, de tal manera de que hubo contribuyentes que no pagaron correctamente sus impuestos después de auditorías que hizo el Estado. Ese es el hecho. Eso tiene consecuencias. Las consecuencias es que se incumplió un convenio de colaboración administrativa donde las entidades, en este caso Sonora, realiza funciones en carácter de autoridad fiscal federal, revisa impuestos federales, pero no cumplió con los procedimientos normativos. La consecuencia es suspender ese convenio en el año corriente, una vez que se acredita la irregularidad. La irregularidad se acreditó durante procedimientos que iniciamos desde el mes de febrero de este año y que presentamos una serie de pruebas y elementos a la autoridad estatal para que pudiera también en su defensa aclarar si lo que teníamos nosotros detectado como irregularidades era cierto o no. No pudieron aclarar ni desvirtuar las irregularidades que detectamos y la sanción se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación. Hay una segunda consecuencia. Lo que se recibió de incentivos fiscales federales por realizar esta función de auditorías como beneficio para el Estado de Sonora tendrá que ser devuelto en resarcimiento al fisco federal. Estamos hablando de 104.4 millones de pesos y adicionalmente la suspensión de las facultades entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre del 2015, es decir, durante lo que resta del año no pueden ejercer estas facultades. También estamos hablando de hechos en los que los beneficiarios de esta laxitud en el ejercicio de las facultades son empresas que eran proveedoras del gobierno de la administración anterior, algunas empresas que tenían como socios o accionistas a familiares o personas con parentesco familiar de funcionarios o servidores públicos del gobierno anterior, a proveedores de gobierno y también algunos medios locales de comunicación. ¿Me pudieras diseccionar? Primero corroborar las cifras. ¿Son 1,700 millones de pesos el fraude o en beneficio para estas empresas? La presunción de omisión de impuestos
De los 574 contribuyentes en la gran lista de revisión que tiene el SAT, alcanza la presunción en la omisión de impuestos no pagados 1.705 millones de pesos, y que pudieron crecer en razón de recargos, actualización y multas. Y eso lo que tiene que hacer el SAT es iniciar auditorías. Ya inició a 32 casos durante este año, que son los de mayor cuantía y de mayor presunción, para poder tratar de recuperar el interés fiscal no cubierto en virtud de esta anomalía. ¿Qué fue lo que ocurrió, Aristóteles? Es decir, ¿se les dejó de cobrar, se falsificaron auditorías, se les perdonó? ¿Qué fue lo que ocurrió en términos fiscales? Y para que lo entendamos todos, es decir, ¿en qué consiste esta presunción de defraudación fiscal de 1.705 millones de pesos a esas 574 contribuyentes? En una auditoría regularmente se cumplen una serie de procedimientos muy básicos. Se tiene que solicitar a las instituciones bancarias que nos identifiquen cuentas bancarias del contribuyente y nos digan si tiene ingresos por depósitos bancarios. Aquí no se hizo. No se pidió a las instituciones bancarias que nos confirmaran qué ingresos habían recibido vía depósitos estas empresas. También se solicita que aclaren cuando las empresas traen ingresos que creen que son no acumulables porque los conceptos no son gravados. Por ejemplo, un préstamo, un financiamiento no es un ingreso por el cual tenga que pagar impuestos una empresa, pero lo tiene que aclarar de que se trata de un préstamo o de un financiamiento. Aquí no se solicitó ni la conciliación con el que prestó el recurso y por tanto pudiera tratarse de ingresos que en su momento sí son sujetos de pago de impuestos y se consintió que no los pagaran. También hay una conciliación que se hace en las compulsas, tratándose de deducciones. Cuando uno compra material o materia prima o gasta en servicios, estos gastos el contribuyente los puede hacer deducibles. Para poder asegurarnos de que ese gasto es deducible, primero tenemos que ver que sea estrictamente indispensable para su actividad. Segundo, que el proveedor de ese servicio, de esa materia prima, confirme en una conciliación que hace la propia autoridad fiscal que se prestó ese servicio o que se vendió esa mercancía y que se pagó correctamente. Tampoco se hizo esa compulsa. Es decir, se dejaron de hacer los procedimientos elementales para conocer si había deducciones procedentes o si había ingresos acumulables o no eran acumulables. Adicionalmente, de las auditorías, cuando se detectó que había impuestos por pagar, por ejemplo el IVA o la retención de los sueldos y salarios que se hace a los asalariados, esas retenciones de ISR y también el impuesto al valor agregado no son susceptibles de otorgarse pago en parcialidades. Sin embargo, se les dio oportunidad de pagar en parcialidades cuando la ley lo prohíbe. Entonces, resumiendo, estoy hablando con Aristóteles Núñez, es el director nacional del Sistema de Administración Tributaria, el SAT de Hacienda, que me está explicando la defraudación fiscal padrecista como herencia sonora que está derivando en una multa que consiste, entre otras cosas, en pues depósitos o no depósitos, no pagar impuestos, procedimientos elementales no elaborados, entre otras, bueno, las retenciones también que me diseccionó. Ahora bien, dime, Aristóteles, ¿quiénes son los beneficiados? Son 574 empresas y personas físicas que por tema del artículo 69 y del secreto fiscal no podríamos revelar su identidad, pero que ya están siendo revisadas por el Servicio de Administración Tributaria, y también en su momento verificar quiénes de los servidores públicos pudieron haber obtenido un beneficio indebido derivado de este consentimiento irregular. A ver, ahí son empresas y personas físicas entonces que están vinculadas, como decías cuando iniciamos la entrevista, con servidores públicos del gobierno anterior directamente y familias y familiares del gobernador, del exgobernador. Familiares de servidores públicos de alto nivel, no puedo referirme a alguien en particular, y también empresas donde hay accionistas o socios que forman parte del círculo familiar de funcionarios de alto nivel. Y empresas y accionistas, entonces, ni por lo menos, bueno, ni el nombre de la empresa o los montos de cada una los que se les perdonó. No podría hacerlo, Luis Alberto. Es un tema de proteger también la identidad de ellos en tanto hay un procedimiento abierto y en tanto este no se concluya. Concluimos un procedimiento de acreditar irregularidades, pero esto da pie a que se hagan denuncias tanto a nivel local como a nivel federal en diferentes instancias y con diferentes esferas y con diferente alcance.
y en tanto eso está sucediendo, tendríamos que guardar absoluta reserva. Absoluta reserva. ¿Son empresas creadas en el sexenio o ya eran empresas que tienen mucho tiempo, por lo menos? Algunas empresas sí fueron creadas en el sexenio, algunas ya tenían mucho tiempo, algunas tienen como giro ser medios de comunicación, algunas otras son proveedoras de la administración anterior, proveedoras de gobierno, y algunas otras eran empresas que los accionistas o socios tenían algún parentesco familiar con algunos servidores públicos. ¿Cómo se castiga esto aparte de la multa? Porque tiene que haber un castigo, es decir, una responsabilidad, Aristóteles, ya que se compruebe, es decir, es solo la multa para el gobierno, el Estado, estos recursos que deja de cobrar y lo que tiene que regresar, pero ¿esto qué penalidad trae? Trae varias consecuencias, Luis Alberto. Una de ellas es que estos 104.4 millones de pesos tendrán que ser reintegrados a la Federación, al Fisco Federal. Dejará de tenerlos en las finanzas públicas, desafortunadamente, el Estado de Sonora, y eso afecta a los ciudadanos de Sonora. Y por otro lado, la suspensión del ejercicio de las facultades el 20 de noviembre al 31 de diciembre, que también eso limita el acceder a ciertos incentivos por estos días. Por otro lado, hay consecuencias en el sentido de que se tienen que presentar las denuncias tanto de carácter administrativo, quizá de carácter penal, dependiendo de lo que determinen las instancias correspondientes, para efecto de sancionar a los servidores públicos que pudieron haber incurrido en una responsabilidad administrativa. ¿Todavía no está la denuncia? No, son denuncias que cada instancia competente tendrá que hacer. Por ejemplo, el SAT tendrá que hacerlo en su momento ante la Auditoría Superior de la Federación, podrá hacerlo ante la Secretaría de la Función Pública y también podría hacerlo en acompañamiento de la Procuraduría Fiscal de la Federación, probablemente ante la Procuraduría General de la República, y lo tendrá que hacer ante la Contraloría Estatal, ante el órgano de fiscalización estatal y ante la Fiscalía Anticorrupción Estatal. ¿Por qué hasta ahorita, Aristóteles? Porque desde abril el tema se está debatiendo. Bueno, en febrero ustedes, dices, notificaron al Estado, pero ¿por qué se ha tardado tanto esto? La gente ve una tardanza en Sonora. Bueno, primero la gente quiere rendición de cuentas, quiere sí que paguen responsables de tantas cosas. ¿Y por qué hasta ahorita el SAT sale a publicar? ¿Y por qué no hay ya pues responsables? Bueno, no hay ni denuncias, ¿no? Pero ¿por qué hasta ahorita? Exigido por parte de la sociedad de que se tenga que rendir cuentas. Lo que creo es que hay que comunicarle a la sociedad que se cumplen ciertos procedimientos que permiten acreditar la irregularidad. El SAT, por la credibilidad que tiene la institución y también por la definición de esos procedimientos, no podemos conducirnos en base a especulaciones. Tenemos que hacerlo con base a hechos ciertos, acreditados, consignados en un expediente para poder tomar estas determinaciones. Hay un procedimiento a seguir, está convenido también ese procedimiento, en el convenio de colaboración está dado ese procedimiento, y teníamos que abrir expedientes y teníamos que empezar a hacer auditorías a estas personas o a estas empresas que fueron beneficiadas con el ánimo de acreditar que efectivamente se habían cometido irregularidades. Eso nos llevó tiempo. La primera denuncia la recibimos el 9 de enero de este año, una segunda denuncia la recibimos en febrero de este año, y desde ahí el Servicio de Administración Tributaria empezó procedimientos internos con la entidad para, primero, obtener los expedientes que ellos tenían de esas auditorías. Segundo, ir con los contribuyentes para acreditar si efectivamente se habían dado estas irregularidades. Y todo eso llevó tiempo. Ahora tenemos expedientes muy robustos que nos permiten aplicar este procedimiento de sanción y después presentar las denuncias. Es un tema de robustecer los expedientes con el ánimo de llevar hasta sus últimas consecuencias a quien pudo haber incurrido hoy una presunción en una irresponsabilidad. ¿Esto se paga con cárcel? Hay algunas sanciones que, si se pudieran configurar de acuerdo al Código Penal Federal, pudiera ser el uso o ejercicio indebido de funciones o abusivo de funciones o la coalición de servidores públicos, y sí tiene penas en cárcel. Sí, porque estamos hablando de materia federal, Aristóteles Núñez, titular de SAT, es decir, porque aquí de repente hay mucha leperada en Sonora, ¿no? De decir, no, pues es que alcanza fianza, es decir, porque es delito del fuero común, pero ya lo federal es mucho mayor, de mayor peso y tendría una consecuencia más alta. Tenemos que ser muy cuidadosos, Luis, porque no podemos anticipar juicios, ni podemos tampoco hacer juicios de valor, ni hacer especulación. Tenemos con los elementos, las instancias que correspondan tendrán que evaluar y determinar
hasta dónde alcanza para llevar a la rendición de cuentas a los servidores públicos que consintieron estas irregularidades. ¿Nunca había pasado esto en un estado, Aristóteles? ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Y ¿En la historia de México? Es la primera vez en la historia del país. ¿Cómo puede ser posible que llegamos a esto, Aristóteles? Es decir, o cómo entenderlo que se permitió, es decir, no hay ningún otro estado que haya hecho estas características, por ejemplo, como lo que ocurrió, pues, es decir, no somos campeones, entonces en esto lo digo con ironía, porque esto tiene que tener consecuencias, obvio, pero es la primera vez en la historia que el SAT tiene que administrar recursos y tiene que castigar por esta defraudación, presunta defraudación fiscal que se da en toda la historia. Es la primera vez. Y es lamentable que suceda en Sonora, como puede ser lamentable que suceda en otra entidad. Y sí, yo creo que quien tiene la respuesta de por qué sucedió y por qué lo hicieron son los servidores públicos que en su momento tenían esta responsabilidad. A partir de diciembre, del 20 de noviembre al 31 de diciembre, después, ¿qué seguiría? ¿Sonora pudiera seguir cobrando esos impuestos o tiene que someterse a un nuevo convenio de colaboración? Es el mismo convenio, solo que se rehabilita la función y la delegación de esta función. Hemos platicado ya con la gobernadora Pavlovich, está en la mejor apertura y muy receptiva en el de cambiar la historia en el ejercicio de estas facultades, en el de que el Estado, una vez que reinicie el convenio, se someta a una supervisión permanente por el SAT para evitar que se presenten estos hechos en el futuro, y también ha manifestado todo su apoyo y toda su disposición para que con los expedientes se pueda llevar a las instancias locales correspondientes y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de la administración anterior. Por eso, en enero vuelve entonces los recursos administrados Sonora, ¿no? En enero vuelve, incluso he recibido una invitación de la propia gobernadora para estar presente en una serie de actos que den la credibilidad y la recupere el Estado de Sonora respecto de estas funciones en el futuro. ¿Cuánto es lo que recauda Sonora en materia de impuesto de ISR, IVA y el IES? No tengo el dato a la mano, no es tampoco una cantidad extraordinaria, va en relación al Producto Interno Bruto, no tengo el dato a la mano, Luis Alberto. ¿Hay alguna otra irregularidad que desde el SAT esté investigando contra el padrecismo como herencia, aparte de esta presunta defraudación y no cobros y moches y todo lo que pueda englobarse para exfuncionarios y empresas que crearon en el sexenio, algunas para familiares, todo el diagnóstico que me das? ¿Hay alguna otra irregularidad que esté investigando el SAT? Por ejemplo, la otra investigación es por las transferencias en millones de dólares que se hicieron a Estados Unidos. Ahí no tiene nada que ver el SAT. En su momento es coadyuvante de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero de que el Servicio de Administración Tributaria esté llevando a cabo tareas de investigación de esta magnitud, solamente la que ya conocen y que dio lugar ayer a una publicación en el Diario Oficial, en donde suspende el ejercicio de las facultades para el Estado de Sonora. ¿En qué coadyuvan con las transferencias millonarias, Aristóteles? Porque ya no hemos sabido nada. Por ejemplo, ¿qué información hay? Es un procedimiento que también tenemos que cuidar la reserva, es un procedimiento que está abierto y que no vamos a poder comentar hasta en tanto no se concluya. ¿Pero no se ha dado carpetazo? No. Es decir, que se investiga también es transferencia en millones de dólares, lo que había sacado The Wall Street Journal en su momento. Es decir, ¿está confirmado que sigue en pie esa investigación? Es un dato que no te puedo yo confirmar. Veo lo delicado. Por lo pronto, lo único, lo confirmado, lo que se puede abordar es lo que me estás diciendo. No hay nada más salvo esta coadyuvanza que están haciendo con la unidad de inteligencia. Así es. Muy bien, te agradezco mucho, Aristóteles Núñez, director nacional del Sistema de Administración Tributaria, esta entrevista para Proyecto Puente, y te pido por favor, si es posible, mantenernos en contacto para cualquier cosa que ocurra. Así será, Luis Alberto, un saludo a tu auditorio. Gracias, igualmente. Ya escuchó usted contundente el director de lo que ocurrió. Es la primera vez en la historia del país, qué vergüenza, de cualquier estado. No, persecución, por favor, para los que van a tener ahí el delirio de persecución. Hay otros estados panistas también. Digo, el país no es priista. Y es la primera vez que pasa de esto con esta magnitud. ¿Frente a qué estamos? He convocado a Guillermo Williams y a José Fidel Herrera. Él es Ramírez, perdón. Fidel Herrera es el de Veracruz. Mamacita querida. Never mind, nunca lo dije, por favor.
Ellos son presidentes del Colegio de Contadores para que me ayuden a interpretar frente a qué estamos. Corte y vuelvo con ellos. Colegio de Sonora, también está el procurador. Espero alcance para que me diga el castigo que va contra el padre golpeador del caso de la que le habíamos presentado aquí, del padre que había golpeado públicamente, severamente y de una manera atroz a su hija en la Plaza Bicentenario. Pero primero, ¿frente a qué estamos con esta defraudación fiscal que, como nunca en la historia del país, a un Estado se le había multado de esta manera? Volvemos. El Colegio de Sonora invita a la presentación de la obra Dos Mujeres con las actrices Ofelia Medina